restaura mi alma. Me guías por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a hablar sobre la depresión espiritual, a conocer más sobre ella. En Salmos podemos ver y sentir como si fuera nuestra piel a varios ejemplos de creyente. Sin embargo, hay 3 razones por las que creemos y no seguimos nuestra experiencia espiritual. La primera causa es el pecado. El pecado hacia Dios nos hace caer en una depresión espiritual. Este pecado corta la relación con Dios atemporalmente. En Salmos 51, versículo 8 al 12. Salmo 51, versículo 8 a 12. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, a un espíritu noble me sustente. David perdió su hermosa voz con la que cantaba a Dios, después de acostarse con Betsabé y caer en esta depresión espiritual. Describe cómo experimentó el alejamiento del camino hacia Dios y caminaba en caminos oscuros y solitarios. Su depresión fue aún más severa el haber sido hombre de fe ante Dios. Pasó largos túneles oscuros a causa de sus pecados y largas noches dolorosas. Dios no trata igual a los que han sufrido más y han experimentado más de los que lo han pasado por tantos sufrimientos. Dios pide más responsabilidad al siervo que vive en gracia y es más fiel. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48. Lucas 12, versículo 42. El Señor respondió: ¿Quién pues es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor podrá sobre su casa para que dé ración a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tardará en venir, y comenzará a golpear a los criados y las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no espera, y aún una hora que no sabe, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los infieles. Aquel siervo pues que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque
A todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendaron muchos, más le pedirán. Tenemos que querer vivir la vida del que experimenta en profundidad a Dios y vive según la palabra de Dios y su misión divina. Pensemos que David, que fue fiel a Dios, cayó en pecado, perdiendo la relación con Dios. Su pecado fue un instante, pero este lo atormentó, y de un cuerpo bello que alababa con sus cantos a Dios, se convirtió en una pieza de carne en lujuria. Sea grande o pequeño el pecado que cometemos contra Dios, este será la razón por la que pasaremos por una depresión espiritual, apartados del camino hacia Dios. El pecado es resultado de la desobediencia, es una rebelión hacia Dios. No hay un solo tipo de depresión, pueden ser pequeñas o conjunto de males. Nuestros propios pensamientos pueden ser la causa del alejamiento con Dios. Debemos saber reconocer nuestros pecados ante Dios. Debemos aprender a enfrentarnos a ellos y conocer la manera de arrepentirnos. Todos nosotros pecados, sean grandes o pequeños, nos dejan cicatrices en nuestra alma, difíciles de borrar en lugares escondidos. El pecado tiene el poder de distorsionar nuestra percepción de Dios y su bondad. Además de que el pecado entramos en el ciclo vicioso donde un pecado da a otro pecado. Y así, hasta que el pecado domina nuestras vidas. Pues, ¿quién puede salvarnos del pecado? Leamos el Salmo 51, versículo 1 a 4. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a la multitud de tus piados. Borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu sentencia. Este salmo y el Salmo 23, Yahvé es mi pastor, nada me falta, fueron escritos por la misma persona, David. Pero 51, el primero fue después de pecar y el segundo antes. ¿Cuándo diferencia? ¿Verdad? Antes pecado, después pecado. Es tan diferencia. ¿Quién fue David?
fue un rey temeroso de Dios, que vivió una vida de fe en Dios. Fue un rey que esperó la venida de Cristo, un rey que vivió hacia el reino de Dios, pero también fue un rey que no puede evitar el pecado ante Dios. Como más plena de fe es una vida, más flechas del pecado se fijarán en ella. Estas flechas, ataques vienen sin previo aviso. David superó su pecado con un verdadero arrepentimiento. Se restauró de su depresión espiritual, superando los crímenes causados por su pecado, y así Dios le concedió a David su más grandiosa gracia. El fuego y el agua nos limpiarán las manchas de nuestra alma. El fuego del Espíritu Santo y el agua de nuestra más sincera lágrimas de arrepentimiento. La primera causa es el pecado. La segunda causa es la ignorancia. Vamos a leer la poesía de Asaf en el Salmo 73. Salmo 73. Ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está llena de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por lo que la soberbia los ciñe con collar, cual collar, y como con un manto se visten de violencia, los ojos se les saltan de gordura, y logran con creces los antojos del corazón, se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión, ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente, y dicen: ¿cómo puede él saberlo? ¿Hay conocimiento en el león? Y aquí, que así son los malvados, y sin ser turbados, incrementan sus riquezas. Entonces, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos será infiel. Meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que, entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, y harás que caigan en la destrucción. Como fueron asolados de repente, como perecieron consumidos de terrores, como al despertar del sueño. Así, Adonai, cuando tú despiertes
despreciarás sus apariencias, cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones. Era entonces torpe y ignorante, como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Elohim Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Era entonces torpe y ignorante como una bestia ante ti. Asa fue un creyente piadoso hasta que cayó en una depresión profunda, viendo prosperar el mal. ¿Cómo prosperar el mal? Las preguntas sabias de Asa eran preguntas difíciles de responder. Leamos el Salmo 73, 1 a 4. Lo mismo. Ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. Porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está llena de grosura. ¿Cómo prosperar el mal en este mundo? Como siempre. El sufrimiento humano proviene de la ignorancia sobre Dios. El no saber sobre Dios lleva a una depresión espiritual fatal. Pensemos en Pablo antes de conocer a Jesucristo. Perseguía con celo a los cristianos, pero después de conocer a Cristo, se convirtió a un fiel seguidor. Hay que diferenciar entre lo que es el conocer acerca de Dios y lo que es conocer a Dios a través de las revelaciones de su palabra. Totalmente diferente. El conocer acerca de Dios o conocer a Dios a través de la revelación en su palabra. No debemos mezclar la idea que podamos tener en la cabeza sobre Dios y lo que las Escrituras nos están revelando de Él. Tenemos que entender que necesitamos conocimiento para liberarnos de esta depresión espiritual. ¿Por qué? ¿Confesaría estas palabras Asa? ¿Por qué confesaría que todos los esfuerzos para vivir una vida en fe
serían en vano? ¿Por qué diría que casi tropiezo viendo el pueblo de Israel vivir con cara feliz y viviendo como si Dios no existiera? Asaf dice que Dios prefiere a los que alma pura, que Dios acabará discriminando entre los que corazón puro y los que no, en el mismo pueblo de Israel. La idea en sí no es un problema, sino la confusión que puede llegar a traer al querer juzgar esta idea. Él se llegó a arrepentir por no haber vivido libremente como los arrogantes y caídos en pecado. No encontró en su vida pecado alguno en particular. En el momento en que vio la paz en la vida de aquellos, su relación con Dios se colapsó. Pero, ¿cómo se recupera uno de estas caídas? Los conocimientos de Dios y la fe de la que estamos hablando hoy nos sacará y nos levantarán de la caída. Todos los cristianos conocemos a Dios. Todos depende del nivel de conocimiento que tenemos de Dios. Teniendo en cuenta que de 100 personas serán 100 maneras distintas y niveles diferentes de conocimiento. El problema que tenía Asaf era la idea y la creencia de que Dios mira solo para los puros. Más adelante en el Salmo 73, 17 a 19. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción. Como fueron asolados de repente, como perecieron consumidos de horrores. Confiesa que reconocer el final de los caídos. 22, Salmo 73, 22, 28. Era entonces torpe y ignorante como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la loca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Elohim Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Entiende que Dios está por encima de todo en este mundo
pero también después de la muerte. Dios juzgará a los humanos por sus pecados y todos tendrán su final. Asaf entendió que todo depende de la justicia de Dios y experimentó un cambio en él y en su conocimiento, con una nueva perspectiva de la vida y el mundo. Nueva perspectiva de la vida y el mundo. La primera causa de la depresión espiritual es el pecado. La segunda causa es la ignorancia. La tercera causa es el ambiente que nos rodea. También podemos sufrir una depresión espiritual por el dolor causado por otros. Salmos 3, 1 a 3. Oh Elohim, ¿cómo se han multiplicado mis adversidades? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma: no hay salvación para él en Elohim. Pero tú, oh Yahvé, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Salmo 13, 1 a 2. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Yahvé, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar cavilando con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo? Salmo 22, 1 a 6. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti confiaron nuestros padres, confiaron a tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Seguimos. Todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yahvé, líbrelo él, y él lo rescaté, pues que en él se complacía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Jesucristo en cruz
Dios mío, ¿por qué abandonarás? Todo lo mismo. Fijemos en la rebelión del hijo de David, Absalón, que quiere acabar con su vida. Mucha gente se burló diciendo que Dios había abandonado a David. Se decía que el fracaso de la casa de Saúl era debido a los pecados de David. David confesó: Yahvé, eres mi escudo y mi gloria. Pero por la situación indefensa y expuesta a los ataques de su enemigo, David cayó en una depresión profunda. Cualquier humano puede parecer fuerte, pero todos somos vulnerables. Todos los humanos tenemos necesidad de la presencia y la protección de Dios. Tenemos que entender David abandonó todos sus pensamientos y reconociendo a Dios como único protector, abandonando todos sus caminos oscuros. David nos enseña que debemos confiar nuestra vida a Dios y dejar de pensar que podemos vivir sin Él. Tener la seguridad de que Dios es nuestro Señor y que Él tiene maravillosos planes para nosotros es la mejor vida que podamos llevar. Confiar a Dios. Dios es nuestro Señor y que Él tiene maravillosos planes para nosotros es la mejor vida que podamos llevar. Confiar a nuestro Dios. Nunca abandonará. Nunca dejará. Oh Dios mío, tú que estás en el trono de mi vida, haz obedecer mi corazón y alma hacia el reino del Señor, y que todos mis sentidos, de la cabeza a los pies, sean agradecidos y te alaben. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que Dios os bendiga. Espero que tengáis todos una nueva semana llena de comunión con Cristo para victoria en la fe. Amén.